Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, ya haciendo el horario, seguramente algunos participantes van a seguir entrando, pero la idea es poder comenzar puntual. Nati, se están viendo, no, ¿quién está compartiendo? Maca, la pantalla se está viendo los mails, por las dudas aviso. Natalia, te agradecemos mucho la participación. Es para nosotros un placer, un honor contar con tu presencia, con tu disertación esta tarde de sábado en un tema tan interesante y no tan difundido. Entonces, está buenísimo. Voy a hacer una breve presentación de tu recorrido profesional y de tu formación y después me silencio y te cedo la palabra. La licenciada Natalia Smith es licenciada en psicología, coordinadora de psicodrama grupal, operadora socioterapéutica en adicciones. Ha realizado un posgrado en violencia y maltrato infantil y juvenil. Es diplomada internacional en psicología jurídica y forense. Ha realizado también un posgrado en psicología jurídica e investigación, un posgrado en perfilación y análisis del comportamiento criminal. Ha realizado la diplomatura en neurociencia cognitiva forense, psicóloga forense integrante del Gabinete de Psicología Forense, psicólogo integrante del equipo interdisciplinario del Juzgado de Género perteneciente al Poder Judicial de la Provincia de Santiago del Estero y también es docente. Bueno, Natalia, ya los últimos anuncios chiquititos para después no tener que estar interrumpiendo. Somos muchos hoy, lo que le pedimos a todos, por favor, que tengan los micrófonos en rojo, silenciados, las preguntas, comentarios, consultas, todo que sea por el medio del chat, que después tanto Macarena como yo lo estaremos revisando y al final se toma las preguntas, las consultas para hacer el intercambio con la docente. Pero por favor, todos revisen que los micrófonos estén en rojo, si no se hace un poco tedioso tener que interrumpir a la disertante, solicitar que se silencie, así la podemos escuchar porque todos estamos muy interesados en el tema. Bueno, Natalia, me silencio y te cedo la palabra, entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un placer, es un honor y una gran responsabilidad estar hoy aquí compartiendo esta temática que gracias a la invitación de Macarena y en nombre de ella agradezco a toda esta organización que se viene ocupando desde hace mucho tiempo en esta presentación, la posibilidad de compartir algunas reflexiones que en realidad más que mías son propias de toda este estudio y esta investigación que tratamos de realizar para entender mejor este tipo de personalidad y trastorno de personalidad que generalmente nos sorprende con sus actuaciones horrorosas, con sus actuaciones desmedidas, inhumanas, inmisericordiosas, como se suele denominar, y por ahí intentamos todo el tiempo, más allá de tratar de entender por qué, ¿no? Y la motivación de este sujeto hacia la comisión de estos crímenes, lo que intentamos también comprender es cómo podemos prevenir de alguna manera, si es que se puede, desde una mirada mucho más alogénica, el desarrollo de este tipo de personalidades y atacar de manera temprana y primaria el desarrollo de este trastorno, así como lo venimos haciendo con otro tipo de trastornos de personalidad. Bien, creo que la psicología en general se ocupa demasiado del diagnóstico y del tratamiento de algunas o de la mayoría de los trastornos y conductas clínicas que nos acechan todos los días, pero que por ahí hay una parte que tiene que ver con la prevención y que es mucho más interdisciplinaria que generalmente no solemos abordar. En este caso, yo en la presentación de hoy no voy a hacer mucho hincapié en el estudio en sí mismo de la psicopatía. Si bien vamos a hablar de la psicopatía, no vamos a detenernos en múltiples clasificaciones y en detenernos en la forma y en la modalidad de conducta, comportamiento, que esto lo podemos ver en innumerables formaciones y espacios académicos también que están constantemente ofreciéndonos, ¿no? Mi intención hoy era poder pensar con ustedes qué es lo que sucede en ese momento en el que se
si es que se puede decir, empieza a perfilarse o a determinarse la personalidad de un presunto psicópata, ¿no? Y entonces, un poco quería detenerme en esa etapa temprana del desarrollo de la personalidad y ver quiénes son o cuáles son esos factores que inciden para que una persona termine en su adultez desarrollando una psicopatía y no, por ejemplo, una psicosis o una neurosis grave de personalidad. Bien, y para eso simplemente despertar, tampoco querer hacer una clase magistral de este tema, sino hacer un mero acercamiento, ya que de por sí es un tema que no está profundizado, ni investigado, ni tampoco es un punto más dentro de la investigación y clasificación de un psicópata, por ejemplo. Nos ayuda a saber de qué se trata un psicópata, cómo ha venido formándose, pero no es abordado de una manera acabada y minuciosa como creo que debería serlo, ya que justamente estamos en una etapa de la ciencia en la que nos podemos adelantar, por suerte, a la prevención del desarrollo de conductas que en definitiva nos hacen tanto mal a todos y también a la persona que padece. Por eso considero que tenemos mucho abordado en relación a entender cuáles son las motivaciones, las causas, cómo se comporta un psicópata, pero no tenemos demasiados elementos para prevenirlo. Y me parece que la psicología como ciencia y también sus hermanas, sus ciencias hermanas que tanto la han nutrido como la psiquiatría, también la criminología, la medicina, la sociología, pueden y deben aportar, la educación también, deben aportar elementos para que nosotros el día de mañana tengamos que hablar lo menos posible de estos temas. Bien. Desde ahí es el enfoque, porque me anticipo a esto, porque por ahí va a haber muchas preguntas capaz en relación a la psicopatía, porque es un tema muy apasionante, nos gusta a todos. De hecho, las series televisivas ganan muchísimo presentándonos a historias reales y no tan reales que tienen que ver con la autoría de psicópatas, pero no es el momento para detenernos en estos atractivos, sino que me parece que podríamos ampliar nuestra mirada y mirar también un poco a la familia que acompaña o a las instituciones que acompañan el desarrollo de estas personas. Bueno, como les decía, algo de psicopatía vamos a ver, algo de modelo de crianza también vamos a ver y vamos a intentar relacionar ambas variables y, por qué no, la esfera biológica también. Quisiera que me digan si logran ver en este momento, por ejemplo, la primera lámina o la segunda. Sí, Natalia, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí. Completa. Perfecto. Bueno, yo necesito minimizar un poquito esto para poder ir leyéndolo, pero un minuto nomás. Bien. Bueno, vamos a hacer un brevísimo y diría atrevido recorrido de la psicopatía a lo largo de la historia. No tanto basándonos en muchos autores, vuelvo a repetir, esto lo van a poder encontrar en cualquier reservorio de artículos científicos y académicos. No es este el momento, pero sí por ahí entender que hay cosas y hay concepciones que son históricas y son ancestrales, pero que conviven en nuestra representación de lo que actualmente es un psicópata. Bien, y es interesante saber cómo a lo largo del tiempo han surgido diferentes concepciones sobre la psicopatía, pero también cómo la vemos en la actualidad y cuáles son aquellos descubrimientos que nos permiten ver al psicópata no como un monstruo, ¿no?, sino como aquel sujeto que convive permanentemente. De hecho, uno cada 100 está determinado que se encuentra entre nosotros, ¿no? Entonces diríamos que tal vez si tenemos en cuenta este porcentaje, un beso de
tendría estas características psicopáticas, ¿no? Lo cual debería un poco llamarnos la atención, pensar que solamente encuentran encarcelados o son aquellos que cometen crímenes horrendos, o bien aquellos que encontramos en las series televisivas, sino que también conviven con nosotros en nuestras instituciones, en nuestros barrios, porque no bien. Sin embargo, muchas veces no nos percatamos de esto porque hemos hecho un interesante con este tipo de personalidad. Obviamente poco, en donde realiza una descripción, es un autor chileno, realiza una descripción sobre los entramados que conforman la personalidad de los psicópatas seriales, ¿no? De los psicópatas criminales que han cometido algunos asesinatos o violaciones en serie. Para eso hace un recorrido histórico del concepto y dentro de todo lo que nos aporta, yo he sacado algunas referencias que me parece interesante tener como línea de tiempo, ¿no? Entre eso, vemos que, por ejemplo, lo primero, algunos psicólogos evolucionistas y desde una teoría sociobiológica, sostienen que hasta el día de hoy los seres humanos conservamos un vestigio filogenético de aquel rasgo esencial para la supervivencia del Homo sapiens. En situaciones de adversidad profunda, ¿no?, y de alta peligrosidad, este rasgo psicopático ha permitido la conservación de la especie. Se cree que hasta el día de hoy, con sus diferentes situaciones, este rasgo permanece en algunos casos y se manifiesta en algunos más que en otros. También, luego de pensar, ¿no?, que venimos desde la prehistoria prácticamente conservando este rasgo que nos ha permitido sobrevivir, posicionarnos sobre una especie privilegiada ante otras especies, como por ejemplo los animales, se empieza a pensar que la psicopatía tenía que ver con un aspecto ya no tanto humano y de conservación humana, sino un aspecto más bien espiritual, en donde lo demoníaco que rodea al sujeto, lo cual lo lleva a producir acciones extremadamente malvadas, bien, le invade el mal a estas personas, generaría en estas personas una especie de sujeto anticristiano, si se quiere, bien, es decir, a un sujeto que no posee alma, un alma que tenga que ver con la contemplación del sufrimiento del otro, y este sujeto, un psicópata desalmado, lo llama después Schneider, es capaz de practicar el mal con total libertad, ¿sí? Es decir, el libre albedrío, que es algo que todos poseemos, es gozar de nuestra libertad y derechos, siempre teniendo en cuenta la libertad del otro, ¿verdad? Y los derechos del otro. Es decir, entonces nuestra libertad estaría determinada o limitada por la convivencia con un semejante. En este caso, estos sujetos no estarían, no tendrían límite en esta libertad o en este uso de la libertad. Y además de no tener límite y hacer que sus conductas sean extremas, carecerían de remordimiento o compasión, es decir, se posicionaría al sujeto en un lugar de bastante contemplación moral y se tendría una posición valorativa sobre la actuación o sobre las conductas disruptivas del psicópata. También se lo ha considerado como un loco, es decir, un alienado, pero con la salvedad que carece de dificultades cognitivas, bien, lo cual no sería un alienado a nivel cognitivo y de realidad. Su criterio de realidad estaría de alguna manera conservado, pero lo que lo alejaría de la realidad sería la carencia o la ausencia moral y la consideración de sus semejantes. También, yéndonos ya un poquitito más adelante y de la mano del maestro que desarrolló su estudio de la psicopatía durante 40 años, lo define a la psicopatía como un paciente. Él le llamaba paciente, pero en realidad lo que pasa es que
lo podía observar no tanto en su consultorio, sino en los ámbitos institucionales donde se encontraba, que solía tener una apariencia inofensiva, pero que dentro de esta apariencia resultaba ser altamente peligroso por la capacidad de ejecutar acciones humanas totalmente abominables, sin la menor pizca de arrepentimiento, negándolas a su vez de manera absoluta, con mucha tranquilidad, y que a su vez estas personalidades o estas graves trastornos de personalidad no podía ofrecérseles ni tratamiento ni cura. Se conoce también que la psicopatía es un grave predictor de conductas extremadamente violentas, como son los asesinatos y las violaciones seriales, los crímenes eminentemente violentos y de modo secuenciado conforman el 90% de las personalidades de este tipo, ¿bien? El 90% de los crímenes seriales y de los abusos y violaciones, y a veces violaciones seguidas de muerte, son cometidas por personalidades psicopáticas. Lo que no quiere decir que todos los crímenes y todos los asesinatos y todas las violaciones conformen este tipo de personalidad. También los autores más contemporáneos nos permiten entender que no todos los psicópatas son criminales. Es decir, existen psicópatas que se han llamado por distintos autores como psicópatas del éxito, de cuello blanco, psicópata integrado, cotidiano, funcional o el excelente camaleón humano, ¿no? Aquel que es capaz de disfrazarse para meterse entre nosotros, convivir y así cometer actos que están al borde de lo ilícito, es decir, son actos ilícitos pero que no llegan a ser criminales en sí. Usan al prójimo para su beneficio. La contemplación del otro no existe más que solamente para garantizar el éxito de sus necesidades y la satisfacción de sus necesidades. Buscan el poder, entran generalmente en estos lugares de poder para poder dominar al otro o a los otros, porque generalmente también asumen conductas de líderes, ¿no? Podemos hablar de lugares políticos, lugares empresariales, directivos, padres, etcétera, que le permitirían entonces desarrollar esta personalidad sin necesidad de ser atrapado por la justicia. Si pudiéramos rescatar alguna definición tomando todos los aportes de este autor, diríamos que desde el punto de vista sociológico y funcionalista, la psicopatía constituye un peculiar estilo de vida egoísta y parasitario. Sin duda es perjudicial y nocivo para los demás, pero enteramente beneficioso para sí mismo, es decir, para el psicópata. Desde la psiquiatría se lo considera un grave trastorno o desorden de la personalidad. Se denomina trastorno de personalidad aquel tipo de personalidad que cuantitativa y cualitativamente difiere del promedio existente en la población general y además necesita que venga acompañado con anomalías tanto en el ámbito personal como interpersonal de quien lo presenta. Si bien es un concepto que nosotros hasta el momento no encontramos ni siquiera en nuestro último manual diagnóstico, como el DSM-5, no deja por ello de ser un trastorno de personalidad, y no solamente un trastorno de personalidad, sino un trastorno de personalidad grave. Una de las características nucleares de estas personalidades, o de este trastorno de personalidad, es la emocionalidad carente en el anclaje afectivo, con manifestaciones superfluas y un pasaje sin restricciones a la auténtica y sin resonancia a la auténtica subjetividad del mismo. Fíjense que estas características, entonces, el egocentrismo, vamos a ir hablando mucho de esto, el egocentrismo, la conducta parasitaria, totalmente nociva para el otro y totalmente beneficioso para sí misma, la elevada capacidad narcisística y la capacidad egocéntrica que tienen para funcionar,
esta carencia de anclaje emocional y afectivo en relaciones interpersonales y a su vez el uso, la modalidad utilitaria de relacionarse y las consecuencias que tiene estas modalidades con el otro no resultan significativas para la subjetividad del mismo. Yo les había traído algunos videos para pasarles, pero aparentemente vamos a tener como una cierta dificultad en hacerlo. Bien. Entonces, lo que les quiero ir proponiendo es que vayamos pensando, a raíz de estas definiciones, en algunas personalidades, ¿no? Algunas que hemos conocido, tal vez algunos han conocido más cercanamente, a lo mejor por su edad, pero también otros han conocido a través de la ficción y de la literatura, como es el caso de Robledo Puch, por ejemplo, ¿no? Yo les he traído algunos extractos de la película solamente basadas en las interacciones que él tiene con su familia. Vamos pensando en estas escenas, aquellos que hayan visto la película, por ejemplo, o sea, teniendo en cuenta que es ficción y teniendo en cuenta que seguramente no todo ha sido así, pero es una película que está muy bien lograda en cuanto a las relaciones que establece este sujeto desde su adolescencia con su familia, con su madre y con su padre, pero particularmente con su madre, ¿sí? Fíjense ustedes que esta carencia de emocionalidad o de anclaje en la emocionalidad, una emocionalidad muy superflua, es decir, que puede depositarse en cualquier sujeto con tal de lograr aquello que tiene en mente para su propia satisfacción, no distingue roles afectivos ni tampoco roles de crianza, ¿bien? Y esto lo vamos a ir viendo, si ustedes pueden recordar esta película, y si no, les invito a que la vuelvan a ver después de esta charla, para poder ir detectando estos estilos de crianza que en esta película en particular, junto con el Joker, que era otra película que quería traerles, se ilustran con mucha precisión. Natalia, perdón que te interrumpa, estoy sin cámara porque estoy con muy poca internet y yo tampoco consumo. Sí. ¿Querés? Yo voy a ir compartiendo en el chat los links que vos dejaste de las películas, ¿sí? Así la gente porque si ahora no los podemos pasar, la gente los puede tener. ¿Estás de acuerdo? Me parece perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Macarena. Sigo acá, dale. Bien. Dale. Bueno, sigamos caracterizando entonces a esta personalidad, bien, que de alguna manera se define con características específicas y por eso la podemos ir distinguiendo de cualquier tipo de trastorno, como puede ser un trastorno antisocial, un trastorno distímico de la personalidad, etcétera, ¿no? Algunos conceptos que pueden llegar a ser similares o asimilarse porque necesitamos a veces poner una definición y un concepto, generalmente en nuestros informes judiciales, pero no necesariamente tienen todas las particularidades que tienen los psicópatas. Por eso es necesario avanzar en la clasificación y en el entendimiento de estas problemáticas, porque no todo antisocial es un psicópata, si bien los psicópatas presentan muchas características similares o indicadores similares de desarrollo antisocial. Bien, entonces no no llamemos a todos los antisociales psicópatas, porque si no, los antisociales, entonces lamentablemente caerían en una bolsa de valores bastante grande y en una condena social y en una condena judicial también bastante grande, como generalmente caen los psicópatas. Además, privaríamos por eso de tratamientos y no elaboraríamos tratamientos adecuados para este tipo de personalidades. ¿Qué más hace el psicópata, perdón? Repite sin apreciar, o sea, tiene carencia de resonancia emocional. Se dice que conoce la melodía, pero conoce la letra, pero no puede sentir la melodía, ¿no? Volvamos a esto, ¿no? La música tiene mucho que ver, está muy asociada con este tipo de personalidades. Fíjense ustedes
cómo la música acompaña a estas dos películas tan interesantes. Es un ser humano incapaz de sentir afecto. Se dice que no puede sentir piedad o compasión por el otro, carece de capacidad de empatizar con los demás y no experimenta remordimiento ni culpa por sus acciones. Ya lo habíamos mencionado a esto, pero aquí podemos hacer algún detenimiento, ¿sí? Si bien este es un speech, de alguna manera es un indicador clave que nos dice que esta persona es incapaz, ¿no?, de empatizar con los demás. Aquí vamos a hacer algún paréntesis, porque si no tendemos a pensar que entonces el otro, si no puede ponerse en el lugar del otro, se pone constantemente en el suyo y sería así un sujeto bastante antisocial, lo cual no condice con la capacidad de empatizar que tiene el psicópata para poder vincularse y poder captar a sus víctimas. En realidad lo que tiene el psicópata no es una carencia de capacidad de empatizar con los demás, sino que tiene carencia de sentir lo que el otro siente, ¿bien? Es capaz de entender y es sumamente capaz de ponerse en el lugar del otro, justamente para lograr detectar cuál es esa vulnerabilidad y cuál es esa necesidad. Si no pudiera esto, no podría ser tan audaz para detectar sus víctimas. Adquiere y utiliza un léxico de palabras como el amor, dolor, culpa, etcétera, de modo estrictamente formal, pero es incapaz de vivenciar como experiencia sentimental ni asumir su significatividad afectiva. Bien, es decir, conoce pero no puede experimentarlo. De aquí tenemos que ver entonces, vamos juntando elementos para ver qué pasó con este sujeto, que no puede experimentar el amor, que no puede experimentar el odio, que no puede experimentar el dolor, ¿no? El odio como un factor preventivo, ¿no? O como un inhibidor de la conducta, no como un predador, o sea, como un posible, claro, que lo convierta en un predador, ¿no? Es decir, que vaya y a través del odio pase al acto o pase a cometer sus crímenes. No puede, más que el odio, no lo puede traducir en este sentimiento de dolor. Entonces, la imposibilidad, los frenos inhibitorios no se registran mientras se comete el acto con estricta frialdad, ¿bien? Prioriza la satisfacción de sus propios deseos y necesidades en desmedro de los ajenos, recurriendo a cualquier medio para controlar y obtener lo que se le apetece. El psicópata no mata, goza de un sujeto que nunca tuvo una vida de semejante para él mismo. ¿Sí? Lo único que hace es detectar ciertos rasgos humanizados en ese objeto, que siempre fue objeto, ¿bien? Y los va sacando de a poquito hasta lograr detenerlo o bien congelarlo de alguna manera como cualquier objeto inanimado, ¿verdad? Carece de principios valorativos, está mal escrito, valóricos, ¿sí? Esta característica lo deja al borde de los desajustes legales, generalmente violando los derechos de los demás como norma, lo cual en ocasiones, cuando ya no puede ajustarse, comete ilícitos a los que se encarga perfectamente de ocultar, pues sabe las consecuencias de su acto, es decir, perder la libertad o ir encarcelado. Esto también lo distingue de aquellos alienados o aquellos sujetos que tienen alterada su capacidad cognitiva y su conciencia y no le permite de alguna manera dirigir y comprender sus acciones. Bien, estos sujetos entienden claramente lo que están haciendo, entienden claramente cuáles son las consecuencias, entienden que estos actos son antisociales, pero no por ello dejan de hacerlo, sino que
lo hacen con un goce especial todavía, aún sabiendo de estas consecuencias. Lo hacen de una manera bastante evidente para los demás, pero disimulada en su actuación, generan mucha inquietud en quienes lo investigan, mucha curiosidad, suelen escaparse de la justicia porque tienen una tendencia a ocultar o camuflarse y a la mentira para poder preservar el lugar, las atribuciones sociales que le permiten vivir en sociedad. Generalmente actúan en solitario, dada la carencia de apego y vínculos auténticos, y si acuden a un partener, responden a un beneficio personal, circunstancial y temporal. Generalmente estos parteneres no son propios de un equipo de trabajo, sino que los utilizan solamente para cometer aquellos actos que lo benefician. Volvamos a Robledo Puch y su compañero, ¿no? ¿Qué pasó? Al finalizar del camino, al final del camino, ¿no? Se termina siendo una entrega, como generalmente suelen hacerlo los psicópatas. No tienen valores, no tienen lealtad, ni siquiera con su camarada. La tendencia hedonista genera esta cuestión de no poder ligarle sus afectos exclusivamente a nadie, ¿no? Entonces la fidelidad y la lealtad son solo palabras carentes de significación y compromiso relacional. Las conocen, las saben, las prometen, sin embargo, no operan como directores de conducta. Es una artista que pone en escena su rol seductor, carismático, aporta datos falsos de su identidad, es audaz para captar los puntos débiles de los demás y apunta a las necesidades de los otros solamente con la intención de captar a sus víctimas, proveerse de su confianza y aprovecharla. Su frialdad proviene de una aguda concentración, observación y toma de decisiones sin angustia, ni por lo que está pasando en el presente, ni por las consecuencias del futuro. Esto hace que generalmente no sean acciones del momento o espontáneas, sino que puedan ir preparando su acto final, su mayor acto, que es generalmente el sometimiento extremo y tortuoso de sus víctimas. Lo hacen muy pausadamente, lo hacen con mucha observación, con mucha templanza y con una falta de reactividad emocional que les permite quedarse y sostenerse desde la mirada y físicamente con su víctima. Va pasando lento las imágenes. Yo les pido que por ahí si hay alguna pregunta o algo, aprovechemos ese espacito para poder Natalia, hablar. fueron llegando 2 preguntas por ahora, si querés, porque me parece que tiene que ver con lo que viene, dado que yo ya vi tu PowerPoint. Si querés las puedo leer para que las retomes si crees conveniente, dale. O las dejamos al final, como vos prefieras. Dale, léelas ahora, perfecto. Vale, pregunta, y con respecto a esta capacidad de sentir lo que siente el otro, ¿una persona con alexitimia podría pensarse como un psicópata o con personalidad psicópata? Y la segunda dice, ¿sería equivalente al trastorno narcisista de la personalidad o psicópatas narcisistas de Marie Irigoyen? Esas por ahora esas dos. Al final no te escucho. ¿Sería equivalente al trastorno narcisista de la personalidad o como lo describen los psicópatas narcisistas de Marie France Irigoyen? Sí, puede ser, por eso hablamos de que hay muchas clasificaciones de psicopatía, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver por ahí, más allá de saber bien exactamente por dónde pasan sus características, es tener un panorama general que los caracteriza casi a todos, ¿eh? Estas cosas que nosotros, estas características que venimos hablando, son patrones comunes
a los psicópatas. Después puede tener prevalencia de algún rasgo o característica más que otro, y también puede tener comorbilidad, es decir, puede compartir características con otros trastornos de personalidad. A veces no son exclusivos, ¿sí? De hecho, es muy difícil encontrar un diagnóstico puro, una estructura pura en todas las estructuras de personalidad o en todos los trastornos de personalidad. Sí es necesario hacer una discriminación y una limpieza de algunos síntomas que conforman algunos síndromes, pero en el caso de los psicópatas, la mayoría comparte estas tendencias, y hoy no quería entrar en clasificaciones justamente para no perturbarnos un poco y no marearnos en la cantidad de clasificaciones que existen de psicopatías y sus cometidos al final. Pero en general, yendo a la primera pregunta, la capacidad de empatizar es una capacidad primeramente cognitiva, bien, y segundo, lo que se cree es que en realidad en donde empatiza muchísimo es en el dolor de la víctima, bien, en el sufrimiento y en la sensación de sometimiento. Es decir, hay una tendencia a generar esta dependencia con su víctima a través de la dominación y el poder. Por eso es que logra captar esta sensación de vulnerabilidad y este sentimiento de vulnerabilidad en su víctima, empatiza con esta emoción y se alimenta de esta emoción para poder sostenerse en este vínculo y no pasar a otro. No sé si va quedando contestada, yo no puedo ver el chat, pero acá por ahí si hay alguna otra pregunta o bien algún otro comentario de los compañeros, pueden ir dejándolo por ahí. Dice, ¿a partir de qué edad se puede manifestar un psicópata? Y otra, la última pregunta, dice si todos los psicópatas tienen un coeficiente intelectual elevado. ¿Tienen un qué? Coeficiente intelectual elevado. Bien. Se escucha cortado por ahí. ¿A partir de qué edad puede establecerse un diagnóstico de psicópata? ¿Esta es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. ¿O podríamos hablar de una personalidad psicopática? Bien. Mire, creo que esto es una pregunta también muy sacada de nuestros manuales diagnósticos, ¿no? Donde nos dicen no antes de los 18, no en la adolescencia, no en la infancia, sí a partir de, ¿no? O estos rasgos tienen que aparecer antes de la adolescencia. Tengamos en cuenta que el trastorno antisocial es el único que nos permite evaluar algunos indicadores en la adolescencia y no posterior, ¿no? Entonces también podríamos ir pensando, yo con esto comparto con mi colega Guillermo Gemar, en el que por ahí es llamativo porque el trastorno antisocial es el único trastorno que nos permite en los manuales psiquiátricos poder ir detectando, teniendo alguna aproximación de este trastorno de personalidad en la adolescencia y no así los otros, ¿no? Entonces, ¿por qué el carácter preventivo funciona mucho más en este tipo de trastorno de personalidad y no en otras estructuras menos o más graves, ¿no? Guillermo se hace la pregunta si hablar de la aparición de estas conductas en la adolescencia no tiene que ver un poco con la baja de la edad de inimputabilidad o no, ¿no? Y lo dejo pensando, es un tema que no quisiera tocar en este momento, pero sí es interesante poder pensar por qué nos hacemos esta pregunta, para qué nos hacemos esta pregunta, y si tenemos noción de las consecuencias que podría llegar a tener ponerle una edad a este grave trastorno de personalidad, ¿no? Entonces yo no me atrevería a decir, porque además no solamente yo, sino todo lo que he podido ir leyendo y estudiando, no existe una edad determinante o determinada para que la estructura de la personalidad psicopática se establezca o se defina. Sí podemos decir que hay teorías, y vuelvo a citar a Guillermo Gemar, que sostiene que la psicopatía es un trastorno del temperamento. Y conocemos y todos sabemos en qué época de la vida el temperamento cobra una entidad para que sea un elemento indispensable conforme a la personalidad.
¿verdad? Entonces podríamos decir que la psicopatía tendría su origen como estructura determinante en el estadio donde podríamos desarrollar el temperamento en nuestra personalidad. Entonces estaríamos hablando de una temprana infancia, ¿verdad? Podríamos decir que es en ese momento, y ya vamos a volver al temperamento, es en ese momento en donde si no se dan las respuestas emocionales indicadas junto con la carga biológica y neurológica predominante en cada uno de nosotros, la estructura de la personalidad viraría en diferentes caminos, ¿bien? Y entre esos, uno de los posibles sería la psicopatía. Dice Guillermo que hay algunos autores que refieren que la psicopatía es una psicosis mal lograda, ¿no? Él dice que es un sujeto que no pudo ser psicótico y por lo tanto quedó en mitad de camino, bien, quedó atrapado en la posibilidad de alienarse totalmente y sufre de la inserción y la convivencia social. Hay muchas teorías sobre el origen o la etiología de la psicopatía, y también hay muchos factores que inciden para poder hablar de la psicopatía, entre ellos la herencia neurobiológica, pero todo esto va a ir conformando y el desarrollo de determinadas conductas que nos pueden hablar o nos pueden anticipar el desarrollo de una personalidad psicopática en edad adulta, pueden sí ser observadas de manera temprana. Justamente para esto es la propuesta de este conversatorio de hoy, ¿no? Para que podamos entender de alguna manera desde dónde y desde cuándo tenemos que empezar a actuar para poder prevenir el desarrollo de este tipo de patologías, si es que podemos hacer algo por eso. Bien, ¿continúo, Maca? Sí, continúa. Hay más preguntas, pero las dejamos para el final, así podés avanzar, ¿te parece? Sí, como quieran. Si resulta interactivo. En el chat el libro en el que vos participás de psiconeuropolítica, ¿sí? Como estoy pasando el título y la editorial y mencionando lo que vos decís tanto de tu artículo como el de Guillermo Gemara. Perfecto, muchísimas gracias. El desarrollo de la psicopatía de Guillermo Gemara está bastante logrado y desarrollado en su primer libro, que es el libro negro de trastorno de personalidad y psicopatía, que también se los recomiendo. Bien, ¿qué dicen los estudios carcelarios? Que generalmente desde ahí obtenemos gran información de los psicópatas, ¿no? Vemos que entonces el psicópata puede ser un psicópata criminal, bien, es decir, aquel que termina cometiendo actos ilícitos y a su vez es detectado por el sistema de justicia, bien. Y después tenemos aquel otro psicópata que está integrado y que convive con nosotros en distintas instituciones de la sociedad, familia, escuela, trabajo, comunidad, etc. Si vemos el psicópata criminal, es decir, aquel que comete actos delictivos por los cuales generalmente termina bajo condena, representan a nivel mundial entre un 15 y un 20% del total de los condenados. Bien. Dentro de los condenados con condenas por delitos violentos, representa el 80% de la totalidad de esos condenados. Bien, ¿se entiende? Si bien a nivel poblacional, en general, de todos los delitos, representa una porción bastante baja de delincuencia, dentro de ese 15 o 20%, la mayoría de ellos han cometido, un 80%, casi la totalidad de ellos cometen delitos violentos. Bien, ¿a qué respondería esto? Bueno, a estas características que también podrían diferenciarlo del psicópata integrado, ¿bien? Es decir, un alto potencial agresivo,
pero esa agresividad por sí sola no sería la característica. De hecho, hay muchísimos asesinos o condenados por asesinato que fueron agresivos y utilizaron la violencia como forma de resolución de conflicto, pero asimismo no fueron en su acto criminal o criminógeno, no tuvieron estas características distintivas del psicópata como ser la modalidad fría, bien, y misericordiosa en la que comete el crimen. Esto sería un distintivo, ¿bien? Es decir, no es lo mismo que dos personas en medio de una discusión como forma de resolución del conflicto, agarra un palo, le pega al otro y entonces como consecuencia el otro pierde su vida, por lo tanto tiene culpa por haber matado a otro, sino la diferencia con alguien que somete a su víctima a días de tortura, no tiene piedad, goza de su sufrimiento hasta el final, hasta quitarle el aliento, ¿no? Esto marcaría un rasgo interesante, bien, y prácticamente, no les digo determinante, pero sí un rasgo de discriminación contra las otras conductas agresivas. Es egoísta y deshonesto en su vida cotidiana, raramente raramente resulta un profesional de salud mental. Hemos tenido casos de profesionales de la salud mental que han desarrollado esta personalidad también y se han camuflado tras esta profesión, ¿no? Pero estos sujetos raramente consultan a profesionales de salud mental, y si lo hacen con un fin determinado, no generalmente buscando mejorar o ya sea sus consecuencias, de las consecuencias de su personalidad o sus afecciones, porque de hecho prácticamente ninguno de ellos lo tiene. Otro rasgo es de que 1 de cada 7 pertenecen al género femenino, es decir, esto también es un indicador y habría que ver por qué sucede, ¿no? Los estudiosos creen que porque las herramientas de valoración para detectar y diagnosticar psicopatía han sido diseñadas en poblaciones o con modelos masculinos y no así en femenino, por lo tanto, estos instrumentos de evaluación carecerían o tendrían mucho sesgo a la hora de evaluar personas o población femenina. Bien, entremos a los estilos de crianza. Bien, ya hemos diferenciado un poco y tenemos una noción de qué son los psicópatas, cómo han sido considerados a lo largo del tiempo, cuáles son las características predominantes, y sabemos que podemos encontrarlos intramuros o entre nosotros. Bien, ¿por qué vamos a tomar los estilos de crianza como un factor interesante para poder, como les decía, tanto entender el desarrollo de la personalidad no psicópata como para poder prevenirlo? Porque, bueno, los estilos de crianza se consideran los factores más importantes en el desarrollo madurativo de un niño, sin embargo, no así al que más incidencia política le ponemos en tanto a políticas públicas. Este último tiempo se han desarrollado bastantes diseños de política de intervención en temprana infancia, pero esto es algo muy reciente y a raíz de las múltiples investigaciones en la psicología evolutiva y del desarrollo, pero no por ello es algo a lo que se le haya prestado demasiada importancia, ¿no? En tanto materia de inversión y compromiso social. Estas tempranas dinámicas relacionales generan respuestas funcionales o disfuncionales y transgresoras en el futuro. Estos estilos generan modelos educativos que luego impactan en la personalidad y en la forma de interactuar con el mundo. Se reconocen 4 estilos de crianza familiar, a los cuales nosotros podríamos decir que son 4 estilos más bien tradicionales. Existen otros y hay muchos autores que por ahí proponen otros estilos de crianza, pero nosotros vamos a tomar estos 4 estilos clásicos. Bien, aquel que se denomina democrático, es decir, tiene un alto control de aquellos que crían o que educan a su cría o a sus hijos,
bien, tienen un alto control sobre los mismos. Este control viene acompañado del afecto, y la comunicación se establece de manera interpsicológica, bien, es decir, entre los adultos y los niños o las personas a las que se debe criar, bien, o se debe educar. Este modelo es el modelo ideal, ¿no? Es el modelo que guía, supervisa, con afecto, con contención y límites, y permite que la palabra del otro genere un impacto también, pueda modificar algunas conductas de educación y algunas disposiciones de educación y límites de educación en los demás. Se permite la palabra del niño, se permite la palabra del adolescente, no es imperativo o impositivo en los menores o en aquellos sujetos a educar. Encontramos un estilo más bien autoritario también, es decir, otro estilo de crianza. El control es alto, el afecto y la comunicación, sin embargo, suelen ser más bajas. ¿Por qué? Porque mientras más se habla y mientras más afecto se demuestra al otro, se cree que se tiene menos autoridad sobre a la persona a la que nosotros debemos educar y dominar. Por lo tanto, estos estilos de crianza generalmente no permiten, no despliegan la palabra del otro, no despliegan afecto, porque el afecto es sinónimo de perder la autoridad sobre el educando, y el control es sinónimo de tener el poder sobre ellos. También encontramos estilos permisivos, es decir, estilos de bajo control, la extrema confianza en saber que el otro puede hacer y sabe hacer lo que nosotros en algún momento ya le hemos indicado, por lo tanto carece del control de las conductas y de la vida cotidiana del educando. El afecto y la comunicación suelen ser altos, es decir, son familias a las que nosotros les llamamos más bien sobreprotectoras o protectores, es decir, protegen sin vigilar, protegen sin supervisar, ¿bien? Hay una expresividad de afectos y hay una expresividad de aquello que se desea para con el otro, pero no se guía ni se orienta para eso. Y por último encontraríamos lo que se viene a diagnosticar o a definir como la familia negligente, o el estilo de crianza familiar negligente, es decir, el control, el afecto y la comunicación. Estas tres condiciones están bajas, ausentes o nulas, bien, por distintas situaciones o condiciones de las personas que deberían generar y desarrollar un cuidado y una protección de sus miembros, carecen ya sea tanto de presencia como de vigilancia, de supervisión, de guía, de contención, de puesta de límite, también de la demostración afectiva en esto, que por ahí puede estar por falta de vinculación, o bien por falta de apego, o por falta simplemente de capacidad para prohijar, o capacidad para desarrollar un cuidado afectivo con el otro de manera eficiente, ¿bien? Y por ahí encontramos mucho esto en familias que tienen en sus miembros adultos que están transitando, por ejemplo, por alguna situación depresiva grave, bien, o miembros sometidos a la autoridad del otro, es decir, el otro, hay uno de los dos miembros de la autoridad, o como autoridad que es demasiado autoritario, bien, y hay otro que suele ser demasiado permisivo, dada esta incapacidad de comunicación entre los adultos referentes para la educación. Si hablamos de estilos de educación o de estilos de crianza, no podemos dejar de mencionar los estilos de apego, ya que el apego es la forma, no solamente el estilo de educación es aquel que nos va a permitir entender cómo se posicionan los límites y los valores en un estilo o en un sistema familiar, sino también cómo vamos a lograr generar el apego, el desarrollo del apego, tanto en los vínculos primarios como en aquellos vínculos posteriores a desarrollar cuando
cada uno deba y pueda desarrollar apego con los sujetos, con otros sujetos exogámicos o extrafamiliares. El apego seguro, así como el estilo familiar democrático, el apego seguro es la forma de vincularse con el otro, que generalmente es más estable, que garantiza la disponibilidad de esa figura de crianza para proporcionar al niño la anticipación de conductas de crianza satisfactorias, adecuadas a sus necesidades y prontas en sus respuestas. El apego seguro no es ese apego permanente en el sentido y anticipatorio de decir que va a poder hacer por el hijo todo aquello que no pueda, sino que le va a permitir al hijo entender, o a alguno de sus miembros entender y acercarse a aquello que no puede, bien con la compañía y la seguridad que el otro le propone desde su presencia. Esto va a generar base de confianza y tranquilidad que le permita potenciar la exploración de su entorno y la interacción con los demás. Así como existen distintos estilos de crianza, también existen distintos estilos de apego. Llamamos apego seguro a esa sensación que se tiene de comodidad consigo mismo y con los demás. Bien, esta sensación de comodidad consigo mismo y con los demás la tenemos desde temprana edad hasta la adultez. Bien, aquella persona que haya tenido dentro de su estilo de crianza estilos de relación y de apego seguro, pueden tener una buena imagen de sí misma y también pueden tenerla así de los demás. Pueden discriminar aquello que quieren y que no quieren, saben elegir las formas de vincularse y saben cuál es el punto en el que esa relación es sana para sí misma y cuando pasa a ser una relación patológica y pueden alejarse de esos vínculos que pueden dañar. También no serlo para los demás. Los estilos de apego preocupados generalmente suelen darse por relaciones ambivalentes, es decir, generan demasiado dependencia, la imagen de los demás es muy buena, pero la de sí mismo es muy baja, ¿bien? Generalmente estos estilos de apego preocupado se desarrollan porque los niños han tenido en sus referentes características de sobreprotección, es decir, el otro se posiciona ante el niño como aquel que puede mejorar todo aquello que el niño haga, ¿bien? Y le genera ese grado de inseguridad ante aquello que pueda hacer con autonomía o por sí solo, ¿bien? Un estilo de apego resistente es aquel que generalmente se defiende del vínculo con el otro, rechaza el vínculo con los demás, se apropia solamente de un vínculo con sí mismo, bien, o consigo mismo, y genera vínculos de autosuficiencia, bien, es decir, no desea ni acepta la ayuda de los demás o la compañía del otro, ni tampoco se ofrece como compañía de nadie. Generalmente son personas más bien solitarias, introvertidas, y si lo hacen para obtener algún grado de satisfacción mayor del que puedan obtener por sí solos, pero no porque consideren que el otro puede venir a complementar esto, sino más bien como una forma utilitaria. El vínculo de apego temeroso es un vínculo generalmente que se basa en el miedo como el afecto o el sentimiento predominante en este vínculo, es evitativo, hay mala imagen de los demás y de sí mismo, ¿sí? Es una autoestima generalmente bastante baja, suele, al igual que el resistente, permanecer mayormente aislado o introvertido, pero bajo no la sensación de autosuficiencia, sino de inseguridad, bien, y de incomodidad permanente. Esta bidireccionalidad, es decir, tanto la conjunción de los estilos de crianza con los vínculos de apego, tendría una influencia directa en la expresión afectiva y en el temperamento, lo que hablábamos hace ratito. Esa bidireccionalidad se concreta en estilos cognitivos de representación interna de los niños y de su experiencia relacional a futuro.
Por eso es importante trabajar sobre estilos de crianza democráticos y estilos de apego seguro, ¿bien? Porque tengamos en cuenta entonces que va a impactar directamente en el temperamento y en la forma de expresión de esa afectividad y de esa emocionalidad, y por lo tanto la experiencia relacional a futuro va a tener que ver de una manera casi proyectiva con estas primeras experiencias tempranas. Decimos que la psicopatología del desarrollo representa un marco teórico y empírico adecuado a la hora de abordar estas problemáticas, cuyo objetivo principal es estudiar y predecir conductas y procesos que no son evolutivamente adaptativos. Bajo este modelo es ineludible agregar a esa bidireccionalidad el factor biológico que pesa sobre las conductas de los niños y la adaptación al medio. Las sociedades fomentan, vamos a ver un poquito, ¿se acuerdan que veníamos diciendo que hay una tendencia a representar la psicopatía más en figuras masculinas que en femeninas, bien, o más en hombres que en mujeres? Y esto por ahí, ¿no? Puede llegar a ser una de las respuestas que justifique este mayor desenlace en las figuras masculinas que en femeninas, es justamente en la educación y en la estrategia de inhibición de conductas agresivas que se dan más en las niñas, en la educación y los modelos de crianza que se le da a las niñas, que a los varones, ¿no? A los varones generalmente las conductas agresivas son exaltadas dentro de la educación que se le da como modelo de crianza, ¿no? Y en cambio a las niñas se las conduce de alguna manera o se las moldea a inhibir dichas conductas, justamente para que puedan responder al modelo de género femenino. También se mira y se juzga a la mujer de una manera más indulgente y comprensivo que en su par masculino. Por eso también puede haber un sesgo en la mirada tanto de los evaluadores como de los juzgadores al momento de tener que definir la personalidad y también la actuación o el carácter que ha tenido el delito o la agresividad de la mujer en sus actos delictuales que contra el hombre. Estas correlaciones sociodemográficas entre los antecedentes familiares y las conductas psicopáticas han sido estudiadas generalmente por los autores que desarrollan instrumentos de evaluación de psicopatía. Nosotros sabemos que un elemento fundamental para esto es el PCLR, bien, y sus derivados. Por eso es importante dentro de estos ítems, y para evaluar también riesgo en las conductas psicopáticas, se evalúa o se tiene en cuenta el factor sociodemográfico, es decir, el lugar de vida, la historia y los antecedentes familiares. Se cree que la exposición a un ambiente familiar adverso durante la infancia predispone el comportamiento antisocial y a la delincuencia en etapas posteriores del desarrollo. No estamos hablando aquí de psicopatía, pero sí que un ambiente familiar adverso, todavía no describimos qué características tiene, podría ser un potencial o un predictor de comportamiento antisocial y delictivo. En relación a la psicopatía hay diferentes posiciones y ninguna investigación es concluyente ni coincide en sus resultados, porque va a variar justamente por todos estos factores sociodemográficos. Aquí les he traído algunos autores y algunos resultados, ¿sí? Y podemos encontrar que hay estudios en donde las influencias familiares, factores familiares en psicopatía, concluyen bien en que la antisociabilidad y la poca supervisión parental y el uso de técnicas aplicadas de disciplinas inadecuadas influyen en el desarrollo de este trastorno. Pero, por ejemplo, Cliquet, que es un autor que, como les decía, desarrolló un estudio sistemático por 40 años en psicópatas, no se atreve, por ejemplo, a afirmar que existen factores parentales que sean determinantes para el desarrollo de una personalidad psicopática. Hay otros estudios que nos permiten observar cómo el abuso físico o la negligencia revelan que el haber sido víctima de estos malos tratos a temprana edad se asocia con la obtención de elevadas puntuaciones
en estos instrumentos de evaluación como son el PCL, ERE, el PCL-SB, en edad adulta. También abusos psicológicos y otras experiencias familiares negativas aumentan la puntuación en estos instrumentos de valoración. Estos instrumentos de valoración y evaluación lo que nos indican o lo que estudian son 4 dimensiones de la psicopatía, ¿no? Dentro de estas dimensiones nosotros podemos describir 2 grandes factores, como ser el factor interpersonal y afectivo y el factor de desviación social. Y a su vez hay subtipos o facetas dentro de cada factor que también pueden ir relacionándose entre ellas. El factor 1 de la faceta 1 del factor interpersonal afectivo se exploraría el área interpersonal del sujeto y en la faceta 2 el área afectiva, y en el factor 2 dentro de la desviación social se exploraría el estilo impulsivo y responsable, y en la faceta 4 el área antisocial de la personalidad psicopática. Fíjense ustedes que hemos venido hablando de esto, ¿sí? ¿Cuál es la forma interpersonal de relacionarse el sujeto? ¿Cómo maneja los afectos? ¿Cómo maneja los impulsos y que hace que no pueda frenarse y que se comporte de una manera fría ante sus actos? Bien, y que de todas maneras, aún sabiendo las consecuencias del mismo, de todas maneras sea irrefrenable esta actuación delictiva, y su factor, por ende, antisocial. La calidad de crianza como predictor: podría pensarse que el antecedentes penales en la familia predice significativamente la delincuencia del hijo, ¿no? Hay estudios que pueden sostener esto en base a los resultados de estas evaluaciones. La antisociabilidad parental, identificada a partir de una medida compuesta que incluye el alcoholismo, la delincuencia y el abuso o la negligencia parental, se asocia con un mayor grado de psicopatía. Bien, este mismo estudio, con estas mismas variables, han sido replicadas en otros contextos y no han dado los mismos resultados. Es decir, nosotros no podríamos generalizar y decir que todo antecedente penal, bien, o disruptivo dentro o antisocial dentro de una familia o de un núcleo familiar, denotaría o sería un predictor de que nos permitiría obtener un mayor grado de psicopatía en uno de sus miembros. Pero sí es algo que surgió en algunas investigaciones, por lo tanto, podríamos llegar a tenerlo en cuenta. También existen estudios en los que los resultados elevados en estos instrumentos son obtenidos por sujetos que se criaron en familias numerosas, por ejemplo, pero también hay otros estudios, ¿no?, que provienen estos sujetos de familias tipo, bien, y que sin embargo desarrollan este tipo de personalidad. Bien, por eso no podríamos decir nosotros que todo aquel sujeto que provenga de una familia numerosa tiene más probabilidad de desarrollar una psicopatía que otro. Bien, volvamos al caso Robledo Puch, por ejemplo, ¿no? Único hijo, y sin embargo desarrolló tremenda personalidad. También la exposición de circunstancias adversas durante la infancia se asocia exclusivamente con la dimensión de la desviación social de la psicopatía, ¿no? Esto es interesante de ver cómo las circunstancias adversas, estas que llamamos nosotros, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, malos tratos, abandono, negligencia, vendría a impactar en la dimensión de desviación social y no así en la interpersonal, bien, y afectiva. Cosa que nosotros podríamos creer, pensar que si alguien es maltratado, bien, y si alguien es abusado y violentado en su esfera personal, generalmente va a tender también a tener este tipo de conductas con sus nuevas o adultas relaciones, o las relaciones que pueda establecer a futuro. Sin embargo, en donde más impacta es justamente en esta faceta 2, que vendría a constituir la desviación social del psicópata. Es decir, puede generalmente
conducirlo más hacia la esfera delictiva que hacia esferas más bien interpersonales y afectivas. La psicopatía también puede clasificarse dentro de estas grandes dimensiones como psicopatía primaria y psicopatía secundaria. Seguimos hablando un poco de lo mismo. Dentro de la psicopatía primaria existía un déficit constitucional que no son atribuibles a un aprendizaje psicosocial, es decir, son déficits constitucionales más bien ligados a una herencia biológica que por más que se superpongan elementos de cuidado y elementos favorables dentro de su entorno sociodemográfico, igualmente se desarrolla la personalidad psicopática. Bien, por eso es que nosotros no podríamos decir directamente que de toda familia, bien, que se produzcan situaciones de adversidad y situaciones no favorables, surgiría un psicópata. No, hay psicópatas que por más que tienen buenos modelos de crianza y que pueden desarrollar, o por lo menos sus padres pretenden desarrollar, cierto modelo vincular afectivo seguro, igualmente este desarrollo de personalidad, este déficit constitucional, le impediría que el modelaje, la forma de vincularse, prospere en sus relaciones posteriores. Las características de personalidad que definirían un psicópata primario sería el egocentrismo, la ausencia de culpa, la frialdad emocional y los bajos niveles de ansiedad desde temprana edad. También la carencia de emociones prosociales, es decir, la capacidad de sentir culpa o amor como preventores de comportamientos extremadamente crueles. Bien, yo tuve la oportunidad ayer y hoy de tomar unas clases con una maestra chilena también, Elizabeth León Mayer, y ella nos comentaba, nos ejemplificaba un poquito esto, nos decía, cuando uno está discutiendo con el otro, uno puede entrar en esta discusión y elevar sus emociones y ponerse un poco egoísta y poder hablar de sí mismo y a veces decir algunas palabras y herir a lo mejor a otro sin en ese momento ser capaz de percibir culpa o remordimiento por lo que está diciendo, sino por ahí a posteriori, ¿no? Elevar su ansiedad por este tipo de situaciones, pero cuando nosotros detectamos que el otro ya no está en una situación igual, sino que se está sometiendo, empieza a llorar, empieza a sentirse muy mal por lo que nosotros le estamos diciendo, es una alarma, ¿no? Es un componente que inhibe nuestra conducta negativa, bien, y dañina hacia el otro. Entonces, el ver llorar a alguien, el ver que el otro ya no está en una discusión, sino que realmente se está sintiendo mal por aquello que nosotros le estamos diciendo, vendría a ser una señal que cortaría esta discusión, bien, y una señal donde pararía nuestros actos para dejar de producir sufrimiento en el otro. Esto en el psicópata primario, perdón, no sucedería, bien. Las señales de sufrimiento y de sometimiento agudizarían sus conductas antisociales y sus conductas de vejación sobre sus víctimas. En cambio, la psicopatía secundaria sí experimenta ansiedad y emociones sociales, bien, su agresividad hostil puede ser explicada como una forma de adaptación a la exposición de un ambiente adverso, bien, como una mala crianza, bien, o bien como respuesta adaptativa a otro tipo de patologías. Algunas conclusiones a las que llegamos, y creo que vamos bien con el tiempo, sí, perdón, Natalia, nos quedan 15 minutos. Así que seguramente llegaremos a tus conclusiones. Hay muchísimas preguntas, estoy tratando de ubicar algunas que ya no hayas contestado en tu exposición. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cuáles son entonces algunas conclusiones que a mí me han quedado a partir de la elaboración de esta exposición y por ahí ver si ustedes también
llegan a las mismas o llegan a otras, y la idea es que justamente podamos desarrollar mayores canales de investigación y de aporte académico, científico, empírico sobre la temática que hoy hemos abordado, ¿no? Para mí, creo que la mayoría de las personalidades psicopáticas presentan por lo menos una familia problemática, ¿bien? Sin determinar entonces cuáles serían aquellas características predominantes en este estilo de familia, la mayoría de ellas genera una disfuncionalidad dentro de sus vínculos, no generaría un apego seguro claramente, por lo tanto afectaría decisivamente la autoestima y la autoconcepción o el autoconcepto que se genera también en esta etapa del temperamento, y tendría graves repercusiones al momento de relacionarse con otros. Una crianza negligente, por múltiples factores, insisto, no es aquí la idea criminalizar ni culpabilizar a la familia, simplemente entender que una crianza negligente puede venir venido desplegada de múltiples factores, con indicios de abuso o poco control parental sumado a un apego inseguro o temerario, indicarían una dificultad en el temperamento, donde las reacciones emocionales no pueden regularse a favor de una conducta prosocial, teniendo a ser una imagen incuestionada para el sujeto que la ejerce, ¿no? El objetivo de valorar los estilos de crianza, proporcionando un estilo democrático y con apego seguro, resulta para mí indispensable para tratar los factores sociales y elementos de personalidad, los cuales intentarán controlar los factores neurobiológicos presentes dentro de las personalidades psicopáticas. Sabemos que toda crianza, también lo decía Elizabeth Leon Mayer, toda crianza se produce sobre cuerpos biológicos vivos y existentes. Nadie cría a un objeto, ¿no? Nadie cría a alguien y lo defiende de otros seres, ya sea de la misma especie o de otras especies, sino es un semejante, ¿verdad? Entonces la crianza, en este caso entendida como la preservación y el cuidado de la especie, respondería a sujetos vivos, sujetos biológicamente que se presentan con cierta biología, y esta biología es solamente un potencial, ¿bien? Y como todo potencial podemos desarrollarlo o inhibirlo en el caso de que podamos intervenir de manera intersubjetiva. Atender tempranamente las conductas disruptivas no solo previene los problemas estructurales posteriores más graves, sino que permite detectar sistemas familiares disfuncionales y prevenir el riesgo de sufrir un trastorno de personalidad o psicopático en una edad adulta, cualquiera fuera, porque todos los trastornos de personalidad no se producen de la noche a la mañana, no es que alguien cumple 18 años y de golpe desarrolla un trastorno de personalidad. Bien, existen múltiples factores que van haciendo un caldo de cultivo interesante para que la personalidad se dispare de alguna manera hacia un lado o hacia otro, hacia la salud o hacia la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé cómo anduve con el tiempo y la exposición. Muy bien. Ahora quisiera saberlo. Voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a mirar un poquito. Gracias. Bueno, mira, Nati, te agradecemos en nombre de Raíces la exposición. Han llegado muchísimas preguntas, seleccioné algunas, después te vamos a acercar el chat, ¿sí? Por ejemplo, una que llega es, ¿hay curación en la personalidad psicopática en el sentido de un vínculo más saludable con el entorno y medio social? Esa sería una. ¿Me la podés repetir, Maca? Porque no entiendo la primera parte. ¿No? Si está entre comillas, si hay curación en el sentido de si se puede curar la personalidad psicopática, en el sentido de un vínculo más saludable con el entorno y el medio social.
¿Voy respondiendo o vamos tirando todas las Sí, preguntas? vas respondiendo, Dale. ¿querés? Bien, bien. Si nosotros entendemos que es un trastorno de la personalidad, como profesionales de la salud mental, creo que si bien no tenemos resultados eficientes de tratamiento y generalizables de tratamiento, no podríamos decir que no hay cura. Me parece que no hemos descubierto todavía la cura, ¿bien? Y no hemos descubierto las formas de llegar a esa estructuración de personalidad por la aversión que nos genera también tratar con este tipo de sujetos, que impide de alguna forma el acercamiento ya de por sí del propio tratante, ¿bien? Y de por sí las representaciones que generamos a raíz de este tipo de diagnóstico, que la mayoría de la sociedad piensa en el poder darle el extremo de la pena, el aniquilarlo si es posible y el encerrarlo eternamente en una unidad que lo mantenga lo más alejado posible de nuestra seguridad, ¿no? Creo que estas representaciones inciden para que uno no solamente no genere políticas públicas y de inversión para poder desarrollar y desplegar tratamientos adecuados, investigaciones suficientes, ¿no? Que tengan bastante peso. Esto requiere una inversión profesional y también técnica y también económica para que se desplieguen estos dispositivos de abordaje, sino que, bueno, considero que la mayoría de los profesionales transita su desarrollo profesional con esta idea de que no existe cura y de que nada de lo que se haga puede llegar a tener éxito para lograr una mejor vincularidad con estos sujetos. Sobre todo por la alta capacidad de engaño que tienen y la tendencia a intervenir ellos mismos sobre lo que nosotros vamos proponiendo. La incapacidad de pensar de ellos es muy limitante, ¿no? Para poder producir una transformación también. Entonces, estos sujetos generalmente no pretenden cambiar su personalidad, ni redimir en su conducta, ni sienten culpa, ¿no? Ni tampoco se ven totalmente involucrados por lo que hicieron. Al contrario, se definen a partir de sus actos. Entonces, pedirles que no lo continúen haciendo o que se vinculen de otra manera sería prácticamente imponerle una personalidad que no tienen y imponerle una experiencia que tampoco tienen, lo cual no digo que puedan haber experimentos que los ayuden a acercarse a emociones mucho más positivas y a alejarlos de ese agrado por las emociones negativas que presentan generalmente, ¿bien? Pero bueno, hay algunos tratamientos que sí se logran hacer, pero bueno, son en poblaciones adultas, bien, generalmente poblaciones que están privadas de su libertad, porque cuando descubrimos un psicópata, cuando lamentablemente la prensa nos dice se encarceló o se capturó al monstruo ¿no? Entonces, antes de eso, como les decía, se encuentran bastante camuflados, suelen convivir con nosotros, y la mayoría de nosotros nos alejamos o nos sometemos a este tipo de personalidades más que intentamos modificarlo. Así que por eso es una pregunta interesante, creo que no deberíamos dejar de hacerla y de buscar formas y herramientas para mejorar no solamente la convivencia de esos sujetos con la sociedad, sino también de nosotros para con ellos, ¿no? Dado la alta probabilidad de que exista un psicópata entre nosotros, así que, bueno. Sí, bueno, No en sé si relación está a contestado. esto surgían preguntas como si uno podría encontrarse en su consultorio con sujetos con ciertos rasgos de personalidad psicopática y qué hacer al respecto, tanto si se trata de adolescentes como de adultos. Uh-huh. Sí, generalmente yo tengo algunas personalidades psicopáticas a las que atiendo y van porque están combinados con la justicia a hacer tratamiento y tienen que llevar mensualmente su certificado de asistencia o bien van y firman en un patronato deliberado, ¿bien?
También he podido ir detectando en la adolescencia algunos adolescentes que tendían a este agrado por el sufrimiento del otro, a la transgresión, al tratar a su familia como si fuese un objeto, un trapo de piso, a invalidar totalmente con mucha eficacia las normas y límites, no solamente sociales, sino intrafamiliares, a burlarse de la ley de la sociedad y de la ley intrafamiliar hace rato, bien, a expresar sus emociones de manera exagerada y a excitarse con aquello que justamente le es vedado o está prohibido. Entonces, este tipo de personalidad sí se puede detectar, ¿no? O con rasgos de personalidad se puede detectar en algunos adolescentes que por ahí consultan porque han terminado cayendo en algún consumo casi problemático de sustancias. Entonces es ahí en el momento en el que también la familia se atreve a pedir ayuda, ¿no? Porque se ha ido acostumbrando a un sujeto transgresor de por sí, a un sujeto desafiante, ¿no? A un sujeto oposicionista, y un sujeto manipulador, o sea, no solamente tienen estas características, sino también un sujeto que ha manipulado bastante las formas de convivir con el otro. Entonces, genera este asombro constante en sus cuidadores o en sus representantes, porque no terminan de ponerle un límite que ya están de nuevo en sus manos, ¿no? Ya forman parte de una nueva víctima o son presa de sus manipulaciones. Entonces vuelven a ser engañados y los que consultan generalmente son sus familiares para poder abordarlos porque ellos mismos sienten la angustia de interactuar con su hijo o bien con un alumno, en el caso de que por ahí sean derivados del ámbito institucional o educativo. En esa misma línea, Natalia, una última, te digo que hay un montón de preguntas, pero una última porque ya nos quedan 2 minutos. También llegaron infinidad de comentarios agradeciéndote la ponencia. Dice, espera que se me fue la que había seleccionado, un sujeto que ha sido criado por un psicópata. ¿Copia estos rasgos de personalidad y podría confundir luego el diagnóstico? ¿Es posible esto? Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes dentro del estilo de crianza y del estilo de apego que habíamos visto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de estilo podría tener una personalidad psicopática que generalmente, si tiene hijos, prácticamente si sabe el nombre y el apellido es mucho? Según un psicópata, ustedes adultos que tenga hijos, pregúntenle la fecha de nacimiento y no la va a saber, porque no registra eventos importantes emocionales en la vida. Va a dudar, no va a saber ni cuándo se casó, ni cuándo nació su hijo, ni dónde estaba él, ni qué pasaba ahí. O sea, el vínculo se va, es bastante laxo, es bastante débil, ¿no? Generalmente no tienden a educarlo como modelo ejemplificador, directamente no se vinculan, son padres ausentes en este sentido, ¿no? No es que se posicionan como y se glorifican por enseñarles a sus hijos a ser como ellos. No es su intención, no es su intención educar, su intención es someter. Bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Como te dije, después te vamos a acercar al chat. La gente escribió mucho, sé que queda un montón, pero bueno, te agradecemos porque sé que en un tiempito muy corto nos diste un pantallazo muy bueno, ¿sí? Para poder pensar esto de las psicopatías, que como decía Irina en un principio, ¿no? Se habla bastante poco y lo encontramos mucho más que lo que preferiríamos, digamos, porque también el trabajo con un psicópata es arduo. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la videoconferencia. Un público muy grande, muy lindo. Lamento no verles la cara a todos, pero la verdad que gracias por pensar y por sumarse también a las propuestas de ustedes, Macarena. Y bueno,
Si surge, nos vemos en otros espacios, seguramente, o hacemos otras cosas, que debe haber quedado mucho por hablar. Hay un montón, me parece que podemos pensar a lo mejor en un segundo encuentro, porque quedaron muchas preguntas, ¿sí? Así que bueno, como solemos decir, ahora sí pueden habilitar los micrófonos para pegar unos merecidos aplausos en este caso a Natalia Schmidt. Vamos. A ustedes. Muchas gracias. Macarena, Sí. ¿se podría obtener por lo menos vía mail las filas de Natalia? Porque son muy útiles, habiendo escuchado la charla excelente de ella, tenerlas para guía para nosotros. ¿Podría ser? Sí, Natalia ha permitido que se utilice su Power, ya no los ha dejado, así que una vez que tengamos el video, que también se los vamos a compartir a todos, les va a estar llegando junto con el material. Muchísimas gracias. Excelente, Gracias a muchísimas usted. gracias. Buenísimo. Excelente, muchas gracias. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia.